El siglo XVIII es un siglo de cambios y transformaciones para España, iniciados débilmente durante el reinado del último Austria, Carlos II, que fallecería el 1 de noviembre de 1700 sin descendencia, iniciándose una nueva dinastía, los Borbones. La nueva dinastía traerá consigo un conflicto civil en el ámbito peninsular y también europea, que concluiría en 1713 con la Paz de Utrecht, imponiéndose concisiones económicas, territoriales y políticas humillantes para España. El nuevo monarca, Felipe V, intentará recuperar lo perdido ayudándose de los recursos americanos. Sin embargo, la debilidad de la Armada imposibilitaba el mantenimiento del monopolio y la defensa del litoral americano. Para mitigar este déficit se plantearán una serie de medidas durante este reinado y a lo largo de todo el siglo XVIII, donde destacará primordialmente la construcción de arsenales, siendo el más importante el arsenal de San Cristóbal de La Habana. Mucho ha cambiado La Habana, sobre todo en el último siglo. No obstante, no tanto varió en el siglo XIX, sino que fue un siglo antes cuando la ciudad de las columnas, como la denominó Alejo Carpentier, pasó a ser la joya de la corona en el Caribe. No podemos negar su importancia en el siglo XVI y XVII como punto estratégico para el control del Golfo de México, pero será ahora cuando adquiera relevante interés. Deambulando por sus calles, La Habana Vieja todavía presenta notables muestras de su pasado colonial, e incluso en su trazado queda marcada la línea de la antigua muralla y sus fortalezas se levantan imponentes a orillas de un mar Caribe pacífico y sosegado. La ciudad de La Habana, fundada en 1516 por Diego Velázquez en un punto estratégico para el control del acceso al Nuevo Mundo, haría que convirtiera en un puerto de parada obligatoria en el creado sistema de flotas y galeones, que una vez al año arribaba a América con productos europeos. La Habana ya se va a distinguir como un puerto estratégico, no solo para el comercio, la llegada de las flotas y galeones y luego el retorno aquí, sino que va a tener vida propia, que es lo que no había tenido hasta 1560, era un puerto de escala, pero a partir de 1561 y esta evolución hace que la población aumente, que no sea una ciudad de paso. Hasta ese momento había sido una ciudad de paso. Ante la amenaza creciente de la piratería y el aumento de la presencia de los enemigos de la corona española, ingleses y holandeses, se llevará a cabo un intenso programa de fortalecimiento de las grandes ciudades, principalmente La Habana, además de la creación de la Armada de Barlovento. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, la política naval de la corona española había fracasado. La creación de numerosas armadas se había mostrado como un proyecto ineficaz. En 1713 el planteamiento que ya conocemos es la política naval que hay que poner en marcha. Los restos que quedaban ya los conocemos, unas cuantas armadas diseminadas con muy pocos efectivos. Realmente parecía un milagro que un imperio se pudiera mantener con no más de una veintena de embarcaciones. El nuevo monarca, Felipe V, tendrá como objetivo prioritario un programa de construcción naval que redujera paulatinamente la dependencia naval francesa, que había conseguido numerosas ventajas como el asiento de negros y control del comercio en el Pacífico. Una vez expulsados los ministros franceses del gobierno, tras la marcha de la princesa de los Ursinos en 1715, el gobierno caerá en manos de Alberoni, que iniciará una política de renovación marítima más orientada al revisionismo de la Paz de Utrecht. En esta época destaca José Patiño como intendente general de la Marina, que tendría que esperar hasta 1726 para conseguir la Secretaría de Marina, iniciando una política realista para reconquistar la carrera de Indias. Patiño es el que puso la base para situar precisamente el hecho americano, comprender el hecho americano y saber que América, las Indias, iba a ser la oportunidad para que España, con la monarquía borbónica, pudiera recuperar su lugar de primera potencia, ¿no? Entonces, esta es la gran visión que tiene Patiño, luchando incluso contra los monarcas y contra las ideas de Isabel Farnesio. Manifestaciones más claras, pues el impulso que le da a la construcción y reconstrucción de los artilleros. Esta política naval estará orientada a la construcción de arsenales, 3 de los cuales se ubicarán en suelo peninsular: La Carraca en Cádiz, el Ferrol y Cartagena. El cuarto y más importante se ubicará en La Habana. Pero, ¿a qué se debe la ubicación del arsenal más importante en dicha ciudad? El arsenal de La Habana llegó a ser un gran complejo de construcción y reparación de navíos.
Desde su fundación, 97 buques fueron botados al mar para la formación de la Gran Armada Española. Hacia el siglo XVIII, la cadena de mando estaba formada por el comandante general de apostadero, un subinspector con categoría de capitán de navío y un comandante como capitán de fragata, con 4 oficiales subalternos y 3 oficiales del cuerpo administrativo de la Armada. Entre los maestros de oficios figuraban más de 700, cuya función era carpinteros, calafates, cerrajeros, fundidores, albañiles, tallistas, veleros esencialmente. Bajo sus mandos una plantilla de trabajadores libres, forzados y esclavos. Estos últimos pertenecían a los maestros y, dependiendo de su edad, trabajaban en labores distintas. Los lisiados y de avanzada edad eran destinados a galeras, mientras que los menores, bajo tutela del maestro, se dedicaban a labores más llevaderas como la fabricación de lona, traer agua, etc. Pero además, el recinto contaba con un gran número de departamentos. Los numerosos accidentes les hacían poseer un hospital, equipado con la mejor tecnología médica, siendo la sala de cirugía la de mayor actividad. La amputación de miembros para evitar la gangrena era la operación más realizada. En cuanto a los demás departamentos, existía la sierra hidráulica junto a la zanja real que abastecía de agua a la noria, con la cual se activaba el mecanismo para el corte de las maderas. Estas maderas procedían de distintos lugares, siendo el cedro el tipo de árbol más consumido. El arsenal incluso contaba con una forja para la producción de piezas metálicas, que fueron variando del metal al cobre al descubrirse que la electrolisis del agua desintegraban estas piezas. No obstante, la zona más importante del arsenal era el varadero, pues aquí se carenaba el navío inclinándolo a babor y estribor, reparando las zonas dañadas por el parásito Teredo navalis. Una vez concluido el navío, este debía botarse mediante un sistema complejo, donde la precisión jugaba un papel importantísimo para evitar la curvatura y quebranto del barco. Para este trabajo, además de fuerza animal, se utilizaba un sistema de poleas. Finalmente, la machina, esa gran torre grúa, arbolaba el barco, que ya estaba listo para navegar. En general, los barcos allí construidos siempre gozaron de prestigio, como indicó el economista Jerónimo Ustariz. El astillero más seguro, cómodo y más a la mano para la construcción y para el avío y ocupación de los nuevos navíos es el de La Habana, con el considerable beneficio de que, si los fabricados en Europa duran de 12 a 15 años, se conservan más de 30 los que se hacen allá con el cedro, roble más duro y otras maderas de superior firmeza y resistencia, lo que es causa también de que necesitan de menos carenas y de otros reparos. Fuera de que en un combate tiene también el cedro la ventaja de que embebe en sí las balas sin que experimente los efectos de los astillazos que en los navíos fabricados en Europa y que suelen maltratar y aún matar mucha gente. Pero es de advertir también que si en España se cuidasen los navíos armados y desarmados, como en Inglaterra y Holanda, durarían duplicado tiempo. Mucho convendrá al servicio de su majestad y al bien de sus barcos que todos los navíos que se hubiesen de emplear, así a la guardia de las flotas y galeones como en la escuadra de Barlovento y otros mares de Indias, sean construidos de maderas de aquellas provincias y en sus astilleros. La Habana alcanzaría su mayor importancia en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. Este monarca, venido de Nápoles, abandonará la política neutral de su hermano Fernando VI y en 1761 firmará el tercer pacto de familia, entrando España en la Guerra de los 7 Años al lado de Francia contra Inglaterra. La importancia de La Habana no viene solo por su producción naval, sino porque la conquista por parte de los ingleses significaba el control del Caribe. El 6 de junio de 1762, el almirante Pocock presentó su armada formada por 74 buques y 22.000 hombres ante La Habana. El objetivo principal, la toma de la fortaleza del Morro. Cuando el 29 de julio las tropas del general George Kepper consiguieron tomar el bastión, las demás defensas fueron cayendo a pesar de la resistencia española. El 12 de agosto, el capitán general José del Prado Portocarrero firmó la capitulación de La Habana. Durante 11 meses, la llave del Caribe estará en manos inglesas. Bueno, cuando el 12 de agosto de 1762 se hizo efectiva la capitulación de la ciudad de La Habana y pasó a manos de su majestad británica, realmente podemos decir que temblaron los cimientos de todo el imperio español, ¿no? Sobre todo un gran miedo asoló en la corte. ¿Por qué? Porque eran sabedores de que La Habana
se creía que esa política que se había comenzado precisamente en 1713, no solo de construcción naval, sino de fortificación, iba a ser totalmente suficiente para mantener cualquier ataque inglés, ¿no? O de cualquier otro enemigo. Se demostró que no, pero es que dañaron el arsenal, cegaron lo que son los diques para que España no pudiera fabricar embarcaciones. O sea, hicieron un auténtico desastre en ese arsenal, que en el año 63 pues estaba en plena producción. Durante este periodo, el arsenal pasará por sus momentos más bajos. No solo no se construirán navíos, sino que los elementos más característicos de este, el palo de la machina, así como la sierra hidráulica, serán destruidos por los ingleses. Finalmente, en 1773, se ponía fin al conflicto con la firma del Tratado de París, que imponía la devolución de La Habana a manos españolas. Entre julio y agosto del año siguiente, las tropas inglesas iniciarían su marcha. De nuevo, La Habana bajo control español se inició tan pronto como se pudo la reparación del palo de la machina para comenzar con la construcción de nuevos buques. Entonces, a partir de ese momento, La Habana, la isla de Cuba en general, y La Habana en particular, pues empezó a ser un poco como la joya, ¿no? Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que prepararla, ¿no? Entonces se mandó un personaje interesante, al conde de Ricla, como gobernador, con las máximas prerrogativas, para levantar, o sea, primero recuperar el Real Arsenal, reorganizar la ciudad y comenzar todo un plan director de fortificaciones. Entre 1765 y 1789 se produce la mayor producción naval, con un total de 62 barcos divididos en 15 fragatas, 42 barcos más pequeños y 5 barcos de primera clase con más de 100 cañones, entre el que destaca el navío Santísima Trinidad. Hay una fecha clave, que es 1762, cuando en la Guerra de los 7 años, pues los ingleses toman Manila y toman también La Habana, ¿no? Ahí es cuando Carlos III se da cuenta de la debilidad que tiene, digamos, ese gran portaaviones que es Cuba en el Caribe, ¿no? A partir de ese momento es cuando se hacen las grandes inversiones en el arsenal de La Habana, y fruto de ello será la construcción o la botadura en 1769 del navío más grande del mundo, que era el Santísima Trinidad. El conocido como el Escorial de los Mares fue construido entre 1767 y 1769 a partir de los planos de Mateo Moyán, y se convertiría en la joya de la Armada, con 3 puentes y 120 cañones, que más tarde serían ampliados a 4 puentes y 140 cañones, y con una capacidad de 1048 almas. El espejo de popa reflejaba el cromatismo de la mar Océana, con 3 líneas de ventanales que, debido al gusto de la época, estaría decorado con grecas, volutas y cariátides. En proa, el león rampante de Castilla coronaba el buque. Su sola presencia en los mares intimidaba hasta el más intrépido almirante. El navío, realizado con la madera habanera de mayor calidad, estuvo 36 al servicio de su majestad, protagonizando numerosas acciones navales desde el sitio del Canal de la Mancha hasta la batalla de Trafalgar en 1805. Participó en la guerra de independencia de los Estados Unidos, y que además fue protegido por la fragata Mercedes, que fue el detonante de la guerra contra Inglaterra después de la paz de Amiens en 1804, que tendría lugar al año siguiente la batalla de Trafalgar. Fue el casus belli, ¿no? A una batalla de Trafalgar donde aparecía ya el famoso Santísima Trinidad, que había sido remozado en el Ferrol y sobre todo en la Carraca en 1782, al final de la guerra de independencia de los Estados Unidos, donde se le había forrado toda la quilla de cobre, ¿no? Sin embargo, el mayor buque español encontraría su fin en la batalla de Trafalgar. El 21 de octubre de 1805, la escuadra, dirigida por el almirante Nelson, haría frente a la flota franco-española cerca del cabo de Trafalgar. Con una nueva táctica y con bajeles mucho más rápidos, rodearía al Santísimo Trinidad. Al caer la tarde, con 19 buques perdidos y 6.000 fallecidos, la derrota era un hecho. El Santísima Trinidad intentó ser remolcado, pero su excesivo peso y los daños sufridos durante el conflicto hizo que a la altura del cabo Camarinal acabara por hundirse.
sino por las consecuencias que tiene desde el punto de vista estratégico, porque es la última batalla que se da en la historia marítima de navíos de línea, que son navíos que se ponían en línea, evidentemente con otra fuerza rival, a pegarse cañonazos hasta que alguno se rindiera. Trafalgar forma parte de un proceso decadente. O sea, Trafalgar, físicamente, la batalla de Trafalgar por sí misma no hay ni un antes ni un después. O sea, el tema es, Trafalgar sería un poco así como el golpe de gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente investigaciones que estamos realizando, que pronto va a salir los resultados a la luz, el número de barcos que se pierden en batalla o incluso que embarrancan o que dan al través es un 20%. La derrota de Trafalgar se puede considerar el inicio del fin de la presencia española en América. Los sucesos que en el siglo XIX ocurrirían, como la invasión francesa de España y la Guerra de Independencia, marcarían el final de la construcción naval en La Habana. Ya no se destinarían tantos recursos económicos como se debiera, a pesar de que fue aquí donde se construyeron los mejores barcos que insuflaron poderío a la Armada de Su Majestad.